Vivimos desechando el amor cuando deja de sentirse intenso. Pero el amor no es solo enamoramiento, es una decisión que se construye cada día. Nos enseñaron a confundir intensidad con amor, a irnos cuando se acaban las mariposas. Pero amar no es huir, es abrazar y crecer con las diferencias. Hoy vamos a hablar de una historia que no idealiza el amor, lo muestra como realmente es, cambiante, incómodo y profundamente humano. Hola comunidad, ¿cómo están? Hoy día vamos a conversar del libro La felicidad conyugal, que es una novela breve del gigante de la literatura rusa, León Tolstoy. Miren, esta es una historia aparentemente simple porque sigue la vida de una joven llamada Masha que se enamora, se casa y comienza a vivir lo que muchos llamarían una vida feliz. Acá Masha y Sergei Mikhailich son los protagonistas de esta novela. Masha con 17 años y Sergei con 36 años. Masha es quien narra la historia también. Y ojo, porque esto a simple vista podría parecer una historia de amor bastante clásica, incluso predecible, como ese relato que hemos visto y leído tantas veces, ¿verdad? Enamoramiento, matrimonio y una vida que sigue su curso. Pero está lejos de ser una historia común. ¡Wow! Y mira, fíjate, Belén, no está precisamente, aquí lo llamativo no es precisamente en lo que ocurre, sino en cómo evoluciona ese amor en el paso del tiempo. Porque el enamoramiento es una etapa del amor. No puede existir amor sin enamoramiento. O sea, cuando se dejan de sentir las mariposas en el estómago, ¿se acaba el amor? ¿Se acaba? Por supuesto que no, no se acaba. Pero pareciera que ahora todo es desechable y esta novela reivindica precisamente lo opuesto. Y por eso me gustó tanto esta novela. Porque defiende la idea de que las relaciones no son descartables de buenas a primeras, sino que exigen dedicación en el cotidiano, porque el cotidiano puede matar una relación. Y eso se da bastante en la actualidad, para la época en la que se hizo este libro. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de dedicación, muchas parejas asocian esta palabra, así como dedicación, o sea, es mucho trabajo, esta relación me va a implicar demasiado esfuerzo. Y asocian básicamente que una relación es dejar que las cosas fluyan, que no cuesten. Pero precisamente cuando pasa esta etapa del enamoramiento, es cuando la verdadera relación empieza a enfrentarse. El conocer a tu pareja en el cotidiano, y ahí se cree que el amor se acaba cuando tú empiezas a conocer a tu pareja tal cual es. Y ahí se empieza a pensar que no son el uno para el otro. Y es algo que este libro trata de desmitificar, por así decirlo. Por ende nos encontramos frente a una historia que no da grandes giros ni eventos dramáticos constantes, para nada. Y eso es lo que hace que este libro sea tan especial. Y lo que a mí personalmente me cautivó. Porque es un relato que no necesita grandes vuelcos para sostenerse. Se nutre de algo mucho más cercano. Se nutre del cómo evolucionan emocionalmente sus personajes. Cómo van madurando. Cómo el amor pasa de ser intensidad a convertirse en algo más tranquilo, más sereno, más firme. Pero también más difícil de entender muchas veces. Ahora, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados, queramos o no, al caos emocional. Nos gusta a los vaivenes dramáticos. Si no tiene drama como ingrediente, aunque sea un poquito, una pizca, no es amor. Si no me remueve ahí las tripas, no es amor. O sea, si una relación llega a este punto, se cae en la conclusión de que se acabó el amor, si ya no está la chispa, que ya no está la pasión que los unió. Y ahí es en verdad cuando la etapa del enamoramiento se acaba. Y por eso, en ese proceso, el libro plantea una tensión muy sutil, pero asimismo muy real.
la distancia entre lo que imaginamos que sería el amor y lo que realmente termina siendo. Wow. Mira, y yo, a ver, frente a eso mismo, quiero agregar otro punto relevante, ¿ya? Y que llamó mi atención. En aquellos años, a mediados del siglo XIX, más o menos, ¿verdad? ¿Ya? La mujer, el rol de la mujer estaba relegado a ser madre, esposa, ¿verdad? Y a mostrarse en sociedad encantadora. Sí, totalmente. Lo retrata muy bien la novela, además. Y esta dualidad genera una tensión enorme en Macha. Ya. Al inicio, ¿verdad? Como bien tú lo decías, idealiza el amor puro, tranquilo. Sí. Luego, se siente atraída por la vida social, la validación y la admiración. Entonces, ¿es una historia de amor? Por supuesto que sí. Pero además, es el retrato de una mujer atrapada entre lo que siente y lo que se espera de ella. Wow, qué difícil. Y en ese choque, yo me hice otra gran pregunta. ¿Puede existir la felicidad dentro de un rol impuesto? No me respondas esa pregunta, quiero dejarla para que nuestros oyentes opinen luego de escuchar el episodio. Después de esa presentación, amiga, hablemos sobre este gran autor. Hablemos sobre León Tolstoy. Mira, yo estoy fascinada con esta conversación, te juro, porque fue una súper presentación, muy buena. Y para entender mejor esto, vale la pena detenernos un momento en este gran autor, porque la vida de León Tolstoy es tan atrayente como sus libros. Sí, así es, tal cual. Mira, a ver, partamos diciendo que, bueno, León Tolstoy nació en una familia aristocrática rusa. ¿Ya? Creció con bastantes privilegios, rodeado de riqueza y comodidades. ¿Ya? ¿Ya? Él nació en el siglo XIX. Pero, y esto es muy interesante, con el tiempo empezó a cuestionar completamente este estilo de vida. ¿Ya? De hecho, vivió una crisis existencial muy profunda. Se preguntaba cuál era el sentido de la vida, de la riqueza, incluso de la literatura. ¿Ah? Una crisis que le valió además la excomunión de la Iglesia Ortodoxa rusa. Renunció a muchos de sus privilegios, adoptó una vida mucho más austera y comenzó a escribir no solo historias, sino también textos filosóficos y espirituales. Por ende, lo que él vivió repercutió en su obra. Bueno, y eso lo llevó a cambiar radicalmente. ¿Ah? Y te voy a mencionar dos hechos significativos de su vida que dan cuenta de la gran influencia que tuvo su vida en su obra. A mediados del siglo XIX y durante un periodo de 3 años participó en la guerra de Crimea. ¿Ya? Okay. Esa guerra de Crimea, fíjate tú, que le valió también a él, o le sirvió, mejor dicho, para gestar otra de sus grandes novelas, pero también novela corta, ¿Ya? La tormenta de nieve. ¿Ya? Mira, tremenda obra. Sí. Bueno, tras la guerra de Crimea y posteriormente haber vivido en París, regresa a Rusia y organiza una escuela para niños campesinos en su finca personal. Ya a los 82 años abandona a su mujer, se va de la casa para vivir como un ermitaño y a los días muere en una estación de tren. O sea, es bien... Qué drástico el cambio. Wow. Mira, ahora en cuanto a su obra, Tolstoy es conocido por dos grandes de la literatura, por Guerra y Paz y por Ana Karenina, que son novelas mucho más extensas y complejas. Y en relación a la obra de la cual charlaremos hoy día, que es Felicidad conyugal, esta pertenece a una etapa más temprana en la vida de Tolstoy. Y eso se nota. Sí, tal cual. Aquí no vemos al Tolstoy más denso o más filosófico, Sí, ¿ah? definitivamente. Sino uno mucho más íntimo, más calmo, más enfocado en las emociones, en las relaciones, en lo cotidiano. Y hay un dato que a mí me parece muy revelador. Tolstoy tenía una visión, bastante crítica del matrimonio. Incluso en su propia vida personal,
Su relación fue compleja, con tensiones, contradicciones, momentos muy, muy difíciles. Y eso de alguna manera se filtra en sus relatos. Porque más que idealizar el amor, lo observa, lo cuestiona, lo muestra con sus luces, pero también con sus sombras. Y tal vez por eso, incluso hoy, sigue siendo tan actual. Porque habla de cuestiones que no cambian. Las relaciones, las expectativas, las desilusiones. Otro dato también muy interesante de la vida de este autor, fíjense, es que Tolstoy comenzó a escribir diarios a los 19 años de edad, los cuales mantuvo prácticamente toda su vida, convirtiéndose en uno de los escritores mejores documentados de la historia. Ay, mira tú, no tenía idea de eso. Sí. Bueno, y otros datos, ¿verdad? Quizás aspectos como sabrosos de la vida de él es que, bueno, se casó con la hija de un destacado médico moscovita, con quien tuvo 13 hijos, de los cuales 10 sobrevivieron a la infancia. 13 hijos. Y como frase final para esta sección del autor, yo digo, bueno, la vida de un grande cargada de paradojas existenciales. Bueno, ahora, amiga, vamos a hablar de los personajes. Porque aquí es donde los personajes se vuelven clave. Los personajes en esta historia se sienten muy humanos precisamente porque cambian. Lo interesante es cómo, a medida que avanza la historia, esa diferencia empieza a generar distancia. No porque dejen de quererse, sino porque empiezan a entender el amor de formas distintas. Y ahí es donde los personajes dejan de ser ideales y se vuelven reales. Acá tenemos, dentro de nuestros personajes, a la protagonista, que es Macha. Ella es joven, es sensible, pletórica de vida. Al comienzo de la historia, Macha la vemos como con una mirada bastante idealizada del amor. Ella sueña, se deja llevar por la emoción, por lo que imagina que debería ser una relación. Hay en ella una inocencia muy profunda, pero también una necesidad de sentir intensamente. Y eso es clave, porque Macha no es un personaje plano, ella va evolucionando. A lo largo de toda la novela vamos viendo cómo esa visión romántica empieza a chocar con la realidad. Y ahí aparece algo muy humano, que es la desilusión, la duda, incluso cierta frustración, amiga. Mira, recordemos que Macha empezó esta relación con 17 años, una visión totalmente neófita de lo que es el amor. Ella no podía compararlo con nada que haya pasado con anterioridad en su vida. Y aquí por el otro lado tenemos a Sergei Mikhailovich. Ay, que me cuesta pronunciar su apellido. Mira, él es mayor que Macha y representa casi el polo opuesto. ¿Por qué? Mira, Sergei es más racional, es más sereno, es más contenido emocionalmente. Tiene una visión del amor más tranquila, más estable, menos idealizada. Es como esta canción de fondo que tenemos, así como más estable, más tranquila. Para él, el amor no es intensidad constante, sino más bien una construcción cotidiana, que va en el día a día. Que es un poco la visión que se va adquiriendo a medida que pasa nuestra vida, que más que fuegos artificiales en una relación, al final se busca tranquilidad. Sergei tuvo un pasado, él tuvo parejas, tiene una experiencia, podía saber cuándo contenerse y cuándo no. ¿Qué límites establecer? Algo que Macha no tenía. Como decía anteriormente, ella no podía compararlo con nada. Por eso sus visiones del amor eran diferentes a mí, Belén. Sí, fíjate, bueno, después de todo eso, yo quiero añadir algo a la idea que o a las ideas que acabas de mencionar. Aquí es donde Tolstoy hace algo brillante. No nos presenta a un personaje como correcto y al otro como equivocado. Más bien nos muestra dos formas distintas de comprender el amor. Porque ambos personajes aman y son amados.
es un amor correspondido desde el inicio, el cual, cierto, con el paso del tiempo, evoluciona. Exacto, amiga. Y por lo mismo la tensión entre estos dos personajes que se genera a medida que avanza la obra no viene de grandes conflictos externos, sino de algo mucho más sutil. Las expectativas no dichas, la diferencia en cómo siente cada uno de ellos y el paso del tiempo dentro de una relación. Y quizás lo más interesante es que al leerlos uno no puede evitar preguntarse: ¿con cuál me identifico más? ¿Soy más como Macha, que busca emoción y conexión intensa? ¿O soy más como Sergei, que valora la calma y la estabilidad? ¿Sabes qué? Siento que el libro gira en torno a algo bien específico, a una idea que me parece muy potente, y es cómo el amor cambia con el tiempo. Ya lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Al inicio todo es intensidad, todo se siente único, irrepetible, todo es mágico. Pero después llega la calma. Y esa paz, esa serenidad puede ser interpretada de dos formas: como estabilidad o como pérdida. Tolstói nos muestra ese momento exacto en que el amor deja de ser emoción constante y se transforma en algo más profundo e igualmente más difícil de reconocer. Y ahí aparece otra gran pregunta. ¿Sabemos amar cuando ya no sentimos lo mismo que al principio? ¿O confundimos el cambio con el final? Porque ambos se aman, eso es indiscutible. Tanto Macha como Sergei. El tema es que ambos se pierden en esa transición hacia un amor más maduro. Wow. Mira, acá hay que recalcar dentro de la idea central de este libro, este libro anticipa muchos conflictos que luego el autor desarrollará con mayor precisión en sus siguientes obras, especialmente en Ana Karenina, que aborda el desencanto, la rutina y la transformación del amor. Exactamente, en Ana Karenina se abordan precisamente esos tópicos que tú acabas de señalar. Mira, este libro me dejó pensando en algo muy simple, pero muy incómodo a la vez. ¿Qué pasa? Quizás no sabemos sostener el amor, solo sabemos sentirlo, lo cual no es malo, porque una cosa es amar y sentirse amado, y otra es mantener dicho sentimiento y relación en el tiempo. Porque cuando deja de ser intensidad, cuando se vuelve cotidiano, cuando ya nos sorprende tanto, ahí empezamos a dudar. Y tal vez el problema no es que el amor desaparezca, sino que no vamos reconociendo sus nuevas formas. Nos enseñaron a encontrar el amor, a dar con él, pero no a habitar lo que viene después. Y ahí es donde muchas veces nos perdemos. Mira, en lo personal, La felicidad conyugal me pareció un libro tremendamente honesto. No intenta idealizar el amor, ni hacerlo más bonito de lo que es. No, para nada. Al contrario, lo muestra en su evolución, en sus cambios, incluso en su silencio. Es un libro breve, pero muy profundo emocionalmente, con una correcta construcción de personajes y retrato de la sociedad rusa del siglo XIX. Ahora bien, yo creo que no es para todos, ¿ah? Tengo que decirlo. O sea, si buscan una historia con mucho movimiento o grandes giros, puede sentirse lento a ratos, porque es una novela que invita a cuestionarnos ciertos temas, pero desde la calma, desde el sosiego. Pero, si te interesa entender mejor cómo funcionan las relaciones, cómo cambia el amor, y quieres una lectura que te haga reflexionar, entonces es un libro que vale muchísimo la pena leer. Yo creo que definitivamente vale la pena leerlo,
sobre todo para que se introduzcan en el mundo de los clásicos, qué mejor que hacerlo con una novela breve. Y así es como estamos llegando al final de este episodio de Tu Próxima Lectura, nuestro cuarto episodio. Mira, si hay algo que me gustaría que se quedaran con esta historia, es la siguiente idea. El amor no siempre desaparece, ¿eh? A veces simplemente cambia de forma. Y la verdadera pregunta es, ¿estamos preparados a reconocerlo cuando eso ocurre? Por eso, si les gustó este episodio, compártalo con alguien que crea y a veces también dude del amor. Y cuéntanos, ¿crees que el amor cambia o que simplemente termina? Así que eso pues chicos, nos encontramos en el próximo episodio. Cuídense, que estén muy bien. Chao chicos.